Salud y Medio Ambiente, octavo grado. Tipos de tejido animal, parte 2. Bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre tejidos animales, que es una temática que introducimos anteriormente. Si te perdiste la clase, no importa, puedes consultarla nuevamente en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Ahora iremos un poco más profundo, pues la historia no termina solo con el tejido epitelial. La vez pasada observamos que este tejido conforma toda la parte superficial de los animales y que además estas células pueden secretar sustancias que generan las faneras. Pero nada más lejos de terminar, todavía nos falta hablar sobre el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Te parece mucho? Pues no hay problema, lo vamos a ver poco a poco. Comenzaremos dando un repaso por la historia, veamos. La histología era ya una ciencia consolidada a principios del siglo XIX. Justamente en 1801, Xavier Bichat introduce el concepto de tejido en la anatomía humana, por lo que se considera padre de la histología moderna. Eso a pesar de que Carl Mayer fue quien acuñó el término histología en 1819. Pero recapitulando, ¿te quejas porque no tienes un microscopio? Pues debes saber que Xavier Bichat fue capaz de describir no uno ni dos, sino 21 tipos distintos de tejidos que componen al ser humano sin utilizar un microscopio, sino con autopsias y experimentos fisiológicos. No conforme con eso, propuso además que los tejidos son un elemento anatómico central del ser humano y que los órganos son colecciones de tejidos. La teoría bichatiana suponía definir las enfermedades en función de los daños tisulares, permitiendo así clasificar y listar los diagnósticos. Fue revolucionaria, pero tardó cerca de 40 años en volverse popular, pues Bichat falleció con apenas 30 años al caer de unas escaleras cuando aún no era reconocido internacionalmente. Mientras Bichat no le importaban mucho las ilustraciones, Jean Cuvier se encargó de ponerlas de moda. Muchos modelos anatómicamente correctos de la actualidad recuerdan sus detalladas publicaciones. La costumbre de esquematizar tejidos para comprenderlos mejor continúa a nuestros días. Durante el resto del siglo XIX y principios del siglo XX, se inventaron la mayoría de técnicas de corte, fijación y tinción conocidas en la actualidad. ¿Recuerdas la doctrina de la neurona? Bueno, el último tejido en describirse completamente fue el nervioso. Esto se lo debemos a Santiago Ramón y Cajal, así como a Camilo Golgi. Ramón y Cajal demostró experimentalmente que la conexión nerviosa era contigua y no continua, así también que las neuronas eran las células especializadas del tejido nervioso. A esto se le llamó la doctrina de la neurona, por lo que además se considera pionero de las neurociencias. Y Golgi fue una persona. Descubrió una gran variedad de estructuras y funciones celulares, como el aparato de Golgi o el reflejo de Golgi y una técnica de tinción llamada reacción negra, por lo cual fue galardonado con el premio Nobel junto a Ramón y Cajal, aunque en realidad había una completa falta de entendimiento entre ambos. Muy bien, acabamos de ver la historia de la histología y cómo ésta se fue desarrollando con un conjunto de mentes brillantes detrás de ello. Pues bien, hablando precisamente de mentes y de tejidos, vamos a hacer un pequeño experimento muy sencillo que nos va a permitir entender cómo funciona este tipo de tejidos. Lo primero que vamos a necesitar son los materiales que tenemos en la mesa. Vamos a hacer un pequeño circuito que he preparado y el primer paso será ver si el circuito funciona. Para ello vamos a tomar los contactos y vemos que el foco LED que tenemos enfrente ha encendido. El circuito funciona correctamente.
Ahora vamos a tratar de interrumpir el paso de corriente con un conductor distinto. En este caso tengo dos vasos con agua desmineralizada que puedes conseguir en las gasolineras. El agua desmineralizada la vamos a tratar de utilizar como conductor al introducir los dos elementos aquí. Verás que prácticamente no se conduce la electricidad porque esta agua no posee cargas disueltas en ella. Muy bien, pero ¿qué sucede si nosotros agregamos un poco de sal a uno de ellos? Muy bien, no se necesita mucha de hecho. Ahora que ya la tenemos, vamos a volver a hacer el experimento, a probar si ahora conduce la electricidad. Y ves que fácilmente ni siquiera la he agitado y la electricidad fluye prácticamente igual que antes. Perfecto. Entonces acabamos de evidenciar de que en el vaso que solo tiene agua desmineralizada, en este caso, la electricidad es difícil que fluya, mientras que en el otro vaso que tiene la sal va a fluir de una manera mucho más eficiente. Perfecto, nos quedamos con esa idea. Entonces, ahora lo que haremos es que vamos a introducir un poco de esta solución con sal en una bolsa. Esta es una bolsa plástica, casi que una bolsa cualquiera. Listo. Ya tenemos la bolsa con nuestra agua que tiene sal. La vamos a sellar. Bueno, la vamos a cerrar. Ahora que ya la tenemos lista, lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir adentro de este otro vaso, que como sabes tiene agua desmineralizada. Perfecto. Ahora vamos a tratar de ver si nuestro vaso que tiene la bolsa dentro conduce la electricidad. Vamos a volver a hacer la prueba. Puedes observar en el foco LED, también es muy difícil que se encienda, de hecho creo que no se podrá apreciar. Eso significa que la sal contenida dentro de la bolsa pues no ha pasado hacia el exterior del vaso, está contenido por esta estructura de plástico que no deja pasar los iones disueltos de la sal. Pero ¿qué sucede si ahora yo utilizo, por ejemplo, una aguja y empiezo a hacer agujeros adentro de nuestra bolsa? ¿Qué crees que va a suceder? Está fácil, ¿no? Lo que va a pasar es que el agua se va a empezar a intercambiar. O eso esperamos. Si ves, no la he sacado de ahí. Y ahora que esperamos que los iones de la sal se hayan intercambiado entre ese medio interno y externo, veamos si puede conducir electricidad. Bien, lo tenemos listo. Ya la electricidad está fluyendo. Esto quiere decir que a través de esos canales que formamos con los agujeros, la sal pudo pasar del medio dentro de la bolsa hacia el medio externo de la bolsa y lo podemos evidenciar porque ahora conduce la electricidad. Bien, lo que acabamos de observar es muy semejante a lo que ocurre adentro de las neuronas motoras. Lo que ocurre básicamente es que la bolsa hace un símil con las membranas celulares de baja permeabilidad, como estas que podemos observar aquí en este modelo de neurona. Imaginemos por un momento que la bolsa fuera capaz de hacer transmitir solo ciertas cargas de afuera hacia adentro, o viceversa. Esto es más o menos como que si cuando le abrimos los agujeros, la bolsa hubiera sido capaz de pasar solo la carga positiva o solo la carga negativa, como ella decidiera hacerlo. Pues precisamente eso es lo que hacen las neuronas motoras. Básicamente, lo que va a pasar es que esta cantidad de mitocondrias que tiene adentro una neurona permite que ésta, utilizando energía, cambie las cargas internas de la célula hacia el exterior. Ese cambio de polaridad
es lo que produce un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico se transmite hacia normalmente lo que sería un músculo. Si nosotros observamos más de cerca este tejido nervioso, las células poseen una envoltura que se llama vaina de mielina que recubre esta estructura para que el impulso se mantenga dentro de esta estructura llamada axón. Así, una neurona no interfiere con el impulso de la otra y puede transmitir esta depolarización desde el punto inicial hasta el punto final y viceversa. Como ustedes saben, estas sustancias que son lipídicas conducen muy débilmente la electricidad. Nuevamente es similar al experimento que estamos haciendo. Las neuronas trabajan con materiales que son altamente conductores y materiales que no son conductores y además son capaces de cambiar esta polaridad. Eso es lo que los hace tan especiales a estas células. Como ya te diste cuenta, estamos hablando del tejido nervioso. El tejido nervioso se compone de dos tipos de células muy especializadas. Las más famosas de todas, las neuronas, como esta neurona motor, y digamos que sus primas mucho menos conocidas, las neuroglias o células de la guía, que aparecen allá al fondo en el modelo. Entonces, las células de las neuronas tienen una forma muy peculiar, como ramificada. Se componen de un cuerpo llamado soma, que de hecho literalmente significa cuerpo, y de un filamento muy largo que llamamos axón, que es el que transmite los estímulos, como acabamos de explicar, otros filamentos más delgados que se conocen como dendritas y que sirven para comunicarse con las células cercanas. Estas dendritas, cuando se están comunicando con las otras, hacen una conexión a la cual denominamos sinapsis. Las neuroglias, por su parte, son células que dan soporte a las neuronas, es decir, tanto estructuralmente como también les pasan algunos nutrientes, ya que las neuronas son células muy caras, gastan mucha energía para poder realizar sus funciones, pero no tengas miedo de utilizarlas. Bien, ahora hablaremos del tejido muscular. Las células musculares son los miocitos. Al ser alargadas también se les llama fibras musculares. Dentro de cada célula se encuentran las miofibrillas, unas estructuras proteicas en forma de varillas donde se efectúa la contracción muscular coordinada. Las fibras realizan el trabajo mecánico de contracción, acortándose y alargándose, pero no pueden empujar. Las células y sus tejidos se clasifican en dos grandes grupos: músculos estriados y músculos lisos. Los músculos estriados esqueléticos son los que permiten mover el cuerpo. Sus células están repletas de miofibrillas con franjas laterales o estrías muy visibles. Poseen varios núcleos que se ubican a los costados, dejando todo el espacio a las miofibrillas. El músculo cardíaco también es de tipo estriado, se localiza en las paredes del corazón. A diferencia del esquelético, el núcleo celular se ubica al centro y presentan discos intercalares. También pueden bifurcarse. Finalmente, el músculo liso presenta miofibrillas no estriadas y un único núcleo alargado al centro de la célula. Están presentes en las vísceras y realizan casi todos los movimientos involuntarios del cuerpo. Aún nos falta un último tejido fundamental, el conectivo. Son los más diversos de todos. Los tejidos conectivos se encuentran en muchas partes del cuerpo. Se caracterizan porque el espacio entre célula y célula es mayor. Sus componentes básicos son las fibras, matriz extracelular y células especializadas. Según el tipo de fibras y su disposición, se clasifican en laxos, densos, elásticos y reticulares. También existen otros tejidos conectivos que se consideran especializados. El tejido laxo es el más común. Se encuentra como un relleno delgado entre las partes del cuerpo y sirve como un reservorio de líquidos y sales. Las fibras las producen unas células llamadas fibroblastos. El conectivo denso es más fuerte que el laxo, pero menos flexible.
Las fibras pueden estar organizadas de manera definida para brindar al tejido resistencia a la tensión. Este tipo de tejido se encuentra en los tendones. Los tejidos especializados son bastante diversos. Entre ellos tenemos el tejido adiposo. Este posee células que almacenan grasas, que sirven de reserva energética para procesos metabólicos. La célula especializada es el adipocito. Los tejidos cartilaginosos y óseos son otro tipo de tejido conectivo. Las fibras de ellos pueden calcificarse, como en el caso de los huesos, lo que les confiere gran resistencia. Las células que secretan la fibra de los huesos se llaman osteocitos. Las células cartilaginosas son los condrocitos y secretan fibras colágeno y elastina. Al contrario de un hueso, el cartílago carece de vasos sanguíneos. Y hablando de la sangre, este es el último tejido fluido. Aunque es de tipo conectivo, las células que lo componen no secretan la sustancia fundamental que les rodea. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido. Recuerda mantener tus medidas de seguridad y continúa aprendiendo en casa.